cosa estaba cada vez más mal. Estaba pasando por situaciones complicadas. La relación de Dios no estaba, e Israel y el pueblo de Dios no estaba correcta. Tanto que en 1 Samuel capítulo 7 versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel estaba haciendo una invitación al pueblo de Israel diciendo: oigan, por favor, quiten todos sus ídolos ya. Aléjense de los ídolos. Preparen su corazón, ¿verdad? A Jehová y solo a él sírvanle. Eso viene en 1 Samuel 7. El pueblo de Israel había caído, se había alejado de Dios. Había situaciones que lo alejaban de Dios. No solamente sus líderes, sino el pueblo también estaba mal delante de Dios. El salmista es muy claro, porque en él podemos ver que lo menos que él desea, el que escribió el salmo, es apartarse de Dios. De hecho, en 1 Samuel 4, al finalizar este capítulo, termina con que la gloria de Dios ya se había ido y se había alejado de Israel. Lo que el salmista, lo que menos desea, el que escribió el Salmo 38:21 dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Hay otro salmo, el Salmo 22:11, dice, el salmista dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. O sea, piensen las personas que escribieron estos salmos y le dicen a Dios: no me desampares, Señor, no te alejes de mí. Y luego pienso, alguna vez lo hemos platicado en Juan capítulo 6:68, cuando los apóstoles o los discípulos de Jesús estaban cuando mucha gente se había alejado de Jesús y Jesús les dijo a sus apóstoles o a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Y los discípulos le respondieron en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién? ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿A quién qué? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, es decir, fuera de ti, ¿qué puedo encontrar, Señor? Fuera de ti, ¿qué hay? O sea, fuera de ti no hay nada. Para ti, para mí, ¿cómo es? Fuera de ti, Señor, yo no quiero estar. Yo quiero estar siempre en tu presencia, ¿no? ¿No dice también un salmo que prefiero un día estar que ¿dónde? En tus atrios, ¿que qué? Que 1000 fuera de ellos. Con tan solo dame un día estar ahí en tus atrios y lo voy a disfrutar, que en lugar de estar 1000 fuera de ellos. O sea, mínimo un día quiero estar ahí. No sé tú y yo, ¿cómo te sientes cuando de repente sientes que Dios se está alejando de ti? De repente es que sientes que algo pasa en tu vida, a lo mejor a veces por nuestra misma decisión. El Señor, por nuestra misma, a veces nuestra cabeza dura o nuestro pecado, pareciera que el Señor se está alejando. Y esa presencia que estaba cuando tú y yo estábamos cantando ese corito que te dije ahorita, ¿verdad? Esos primeros cantos que aprendimos, esos primeros días que fuimos a la iglesia y dijimos, y ahora dices: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué pasa esto? Hay decisiones que tenemos que tomar, y eso pues la serie de este mensaje se llama Encrucijada, donde a veces nos encontramos en decisiones de dos caminos diferentes, y todo depende de la decisión que tomemos, el futuro que tendremos. Todo depende de la decisión que tomemos en este día, es lo que nos va a esperar. Pero a veces, no sé si te ha pasado, a veces somos un poquito de cabeza dura y difícil, que no nos damos cuenta a veces de nuestras decisiones, que en lugar de llevarnos a la presencia de Dios, nos alejan de Él. Yo pienso, si no, preguntémosle a aquella mujer, ¿verdad? Que por más que veía que su esposo la golpeaba o que la maltrataba, aún de novios, ella dijo: como quiera, quiero tenerlo a él por esposo. Si no, pregúntale a aquel hombre que hoy está en una clínica de rehabilitación y por tanta gente que le dijo: deja de tomar, deja de drogarte, deja de fumar eso que te está haciendo daño.
Y ahora, mira cómo está su vida. Ya ni puede distinguir entre sus manos, ya está habla solo. ¿Cuántas veces no pienso que ha de haber escuchado que era lo correcto? O si no, pregúntale también a aquellos jóvenes que se adelantaron al matrimonio, tuvieron relaciones antes del matrimonio y por miedo que escucharon de toda la publicidad posible que hoy existe en internet, aún así decidieron tomar una decisión así. Y ahora vemos niñas de 15 años, hasta menos, ¿verdad? 14 años, 13 años, con un bebé en brazos. ¿A poco no fue suficiente información para decirles qué era lo correcto? Por eso, ¿por qué no evitamos tomar malas decisiones? En 1 Samuel 4, vamos a estar viendo todo este capítulo. Es grande el capítulo, pero vamos a ver algunas partes de ella. Y primero, número 1, quisiera que pensaras un poco para evitar tomar malas decisiones. Necesitamos la guía del Señor. Necesitamos que Dios esté en medio de nuestras vidas. Versículo 1 del capítulo 4 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla de los filisteos, y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Eso es lo que dice el versículo 1. Aquel tiempo Israel salió a encontrar batalla contra los filisteos. Aquel día se avecinaba una grande batalla en contra de ellos. Un pueblo que realmente constantemente estaban peleando el pueblo de Israel con ellos. Estaban en lucha, en pelea constante. Si tú has visto realmente has visto el mapa del pueblo de Israel, verás que el pueblo de los filisteos está en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte del sur, pegado al mar. Pero era como una piedra que el pueblo de Israel tenía en su zapato. Era constante lucha y pelea que había entre ellos. O sea, ese tiempo se avecinaba complicado. Recuerda que en ese tiempo la palabra escaseaba en el pueblo de Israel. Y Elí, después de 3 intentos, le ayudó a Samuel a identificar cuál era la palabra de Dios, que era el que le estaba hablando en 1 Samuel capítulo 3. Era en ese tiempo donde la palabra escaseaba. Y Dios le había dado una profecía a Elí, diciéndole que, en versículo 13, en 1 Samuel 3:13, dice: y le mostraré, dice, que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, como te dije, Ofni y Fines, los hijos de Elí, aquel sacerdote en aquel tiempo, y él no los ha estorbado. Si la palabra escaseaba en ese momento, ¿cómo había una persona en el capítulo 1? ¿Te acuerdas que teníamos a Ana? ¿Y cómo se llamaba el esposo de Ana? Elcana, que buscaban ofrecer sacrificios delante de Dios. ¿Cómo, a pesar de que a veces hay escasez en nuestro alrededor, mínimo Dios permite levantar a algunas personas que dicen: yo sí quiero buscar de Dios, yo sí quiero acercarme a Él, yo sí quiero que Él me guíe en mi vida? Algunos dicen, en el versículo 1 dice: finalmente Samuel ya estaba ahí, pero a Samuel no le tocaba todavía ser el sacerdote y ser el líder. Todavía había Elí, un Elí que estaba en pecado delante de Dios, y así como sus hijos. Algunos dirán: bueno, finalmente ya estoy en la iglesia, ya traigo una Biblia bajo mi brazo, ya voy a portarme bien. No. Mientras el mal no se ha quitado completamente de nuestras vidas, mientras no hagamos una decisión delante de Dios, decir: Señor, me voy a alejar de esto malo que me afecta, no vamos a dejar que el Señor sea nuestra guía. Porque todavía había un Eli, el sacerdote Elí y Ofni y Fines. Mientras no hagamos una decisión, mientras a veces podemos jugar, no, bueno, voy a hacer esto de repente, voy a alejarme de Dios, pero hoy sí voy a buscar al Señor. No podemos estar jugando así delante de Dios, porque todo trae consecuencias. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 1 dice que el pueblo salió a la guerra a pelear. Yo me pregunto, ¿por qué no buscó guía de Dios? ¿Por qué no se detuvo? Como David lo hacía. Si tú has leído David, vas a darte cuenta que el rey David decía: Dios, ¿voy a ir a la pelea o no voy a la guerra? ¿Sí o no lo has visto eso? ¿Hago esto o no lo hago, Señor? Señor, ¿qué me recomiendas que yo haga?
Y mucha gente hoy en día me dice, es que yo no conozco mucho de la palabra de Dios para tomar decisiones. Bueno, ¿por qué no vamos a su palabra y le decimos, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pídala a Dios. Santiago 1:5. Dios, es que siempre me equivoco y siempre ando tomando malas decisiones, una tras otra. Bueno, ve a la palabra de Dios. Dios, ayúdame. Sé que si sabes que tienes que tomar una decisión difícil y complicada en tu vida, Dios, alumbra mi camino, Señor. ¿No dice la Biblia que lámpara es a qué? ¿Es a mis pies qué? Tu palabra. Por eso somos tan insistentes que tú y yo, antes de evitar el desastre, podamos sentarnos con Dios y decirle, Señor, háblame, Señor, muéstrame tu palabra. Dime, Señor, ayúdame a hacer una diferencia entre lo que yo quiero y lo que tú quieres. Y vas a ver si o no, a veces es diferente. Y de hecho a veces, y muchas veces es diferente. Si no, pregúntale a aquel muchacho joven o a aquella muchacha, oye, este muchacho me está hablando bonito y esto y lo otro. Hasta nació en el mismo mes que yo. Hasta yo me llamo Alejandra y él se llama Alejandro. Oye, qué coincidencia. Pero ¿es lo que Dios quiere para tu vida? Bueno, cuando tú buscas la guía de Dios, muchas veces te vas a dar cuenta que mis caminos no son ¿quién? No son los caminos de Dios. Es decir, antes de provocar el desastre, busquemos la guía de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel no se paró un momento? No lo hizo. Versículo 2. Y los filisteos, versículo 2, 4:2, presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales ¿qué hicieron? Hirieron en la batalla, en el campo, ¿como cuántos? 4,000 hombres. ¿Por qué no preguntaron antes? Oye, ¿hubo gente muerta? O sea, imagínate. Si tú hubieras sido la mamá de uno de estos hombres que murieron en la batalla, ¿no hubieras agradecido a Dios o a los líderes? Oye, pregunte primero si es lo que Dios quiere. Están en medio mis hijos, de por medio. ¿Y sabes qué? Muchas veces hay muerte espiritual porque no buscamos de Dios. Y no solamente hay muerte en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que pasa? Hay gente que se aleja de Dios y le preguntamos, oye, ¿has leído la Biblia? No, hace mucho que no la leo. Por eso está pasando lo que está pasando. Por eso estás triste, por eso estás desanimado. Y no solamente eso, hay muerte en medio de la familia, en tu vida, una muerte espiritual, una muerte de gozo. ¿Te acuerdas que antes tenías mucho gozo para servir al Señor, para amar, para buscarle? Bueno, como el Señor ahora, Él no es tu guía, Él ha dado la muerte de ese gozo y la muerte de ese ánimo. Si consultáramos a Dios, ¿tú crees que tu vida sería diferente hoy en día? Si pudiéramos poner a Él como guía en nuestras vidas, ¿qué sería del mundo hoy en día? Y luego Israel se pregunta, a veces no te ha pasado, ¿verdad? Cuando tomas una mala decisión y luego ves el resultado de la mala decisión, versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? O sea, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Conoces gente así? Mira lo que me está pasando, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? No, Señor, tú la traes contra mí. Tú permites que pase esto en nuestra vida. Fíjate, el pueblo de Israel, los ancianos, los líderes que había en el pueblo de Israel, ellos se preguntaban, Señor, ¿por qué está pasando lo que nos está pasando? O sea, a veces, a lo mejor podemos, o a lo mejor Dios nos permite estar no poder ver, en ceguera espiritual. ¿Sí o no? Para poder definir lo que me está pasando, ya sé por qué, es porque a lo mejor yo soy así. A lo mejor yo he tomado una mala decisión. Y yo me alejé de Dios, por eso me está pasando lo que me está pasando.
Quizá a veces buscamos culpables a nuestro alrededor y podemos decir, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Por qué Dios permite esto en nuestra vida? ¿No será porque a veces dejamos a Dios? Porque cerramos la Biblia y la abrimos al internet, la abrimos a películas, al Netflix. Porque cerramos la Biblia y abrimos nuestro pensamiento a corrientes de este mundo que nos alejan de Él. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Quizá a veces has pensado, en Haití, ¿te has visto el país de Haití? Está tan pequeño, uno de los países tan pobres de este mundo, pero es uno de los países que han sido entregados a la magia negra. Pues la gente puede preguntar, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué no está pasando? ¿No será porque nos hemos alejado de Dios? Si bien Dios es el mismo Dios que hirió a los egipcios, ¿te acuerdas cuando aquellos no querían dejar salir al pueblo de Israel de Egipto y los hirió, muriendo los primogénitos de cada uno de ellos? Es el mismo Dios que puede herir a su pueblo y castigándolo de esa manera. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que permite que tus enemigos se arrodillen. Pero es el mismo Dios que permite que pasen cosas en nuestras vidas para recordarnos que le necesitamos. El mismo Dios. Quizá por eso Jeremías decía, versículo 13, capítulo 13, 16, dice: Dad gloria a Jehová vuestro, dad gloria a Jehová vuestro Dios, a Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte. Mejor dad gloria a Jehová. Mejor búscale. Mejor busquémosle, que Él sea nuestra guía. Hay muchos cristianos, como estos ancianos, que cuando se encuentran siendo golpeados por el mundo y el diablo, se rompen la cabeza para inventar todo tipo de razones por las cuales Dios los está batiendo, excepto la verdadera, su propio alejamiento de Él. A lo mejor pudiéramos empezar desde ese punto, decir, ¿sabes qué? Es porque me alejé de Él. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino la decisión de los ancianos fue peor después, porque dijeron: tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En los ancianos había autoridad, primeramente, aun cuando a veces no era la mejor decisión. Y de hecho más adelante vamos a ver que no era la mejor decisión haber traído el arca, pero en ellos había autoridad. Quizá por eso somos tan insistentes en que la autoridad de nuestra vida sea su palabra. Que no haya otra autoridad. Que no haya alguien que me diga que yo soñé, que yo creo, que yo pensé. No, que dice su palabra. Y que esa sea su palabra, la guía para nuestras vidas, hoy en día. Para las vidas y para nuestra existencia. Una persona, los billetes falsos en Estados Unidos, alguna historia nos dice lo siguiente. Se dice que el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos entrena agentes para reconocer los dólares falsos, haciéndoles examinar cuidadosamente numerosas muestras de dólares auténticos. Los miran, los palpan, los examinan en todos los aspectos y detalles. De esta forma se capacitan para reconocer inmediatamente los billetes falsos. De la misma manera nosotros como cristianos, si conocemos y entendemos las doctrinas cristianas auténticas, estaremos condicionados a identificar las falsas profetas, los falsos profetas, que son asomo de duda finalmente. Estos nos lleva a enfatizar la importancia de un estudio de la Biblia y de la doctrina cristiana, de tal manera que nosotros podamos ser como aquellos agentes del Ministerio de Hacienda y podamos decir: esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Esto sí me va a ayudar a acercarme a Dios y esto no.
Este amigo me va a acercarme a Dios y esto no. Esta decisión me va a acercarme a Dios o no. Esta novia me va a acercar a Dios o no. Este compromiso que voy a hacer me va a acercar a Dios o no. Antes del desastre podemos evitarlo. Pero el desastre ya venía con el pueblo de Israel. En 1 Samuel 4, 5 al 10, fíjate lo que pasa. Ojalá me estés siguiendo en este momento. Dice, versículo 3, ¿sabes cuál fue la idea de estos hombres? Traigamos, ¿qué? ¿Qué trajeron al terreno de pelea? El arca, versículo 3, a la mitad. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sabes qué era el arca de Dios, el arca del pacto? ¿Qué era el arca? Era la presencia de Dios, donde Dios habitaba. Era un lugar, por así decirlo, un baúl, ¿verdad? Algo pequeño. Un arca era madera de acacia, ¿verdad? Y dice de largo aproximadamente unos 90 centímetros, aproximadamente de alto unos 45, 70. O sea, no era algo muy grande, pero era algo donde Dios habitaba en medio del pueblo. Era un arca que aquella tuvo una gran importancia cuando el pueblo cruzó el Jordán, ¿te acuerdas? Era el primero que cruzó el Jordán, los sacerdotes con el arca del pacto. En ella habitaban las piedras de los mandamientos. También habitaba una pequeña charolita con maná del cielo que habían echado. También estaba ¿cómo se llama? El bordón o el que usaba Aarón, ¿te acuerdas? Esa vara que Dios le dio a Aarón, que se convirtió y luego que volvió a ser serpiente y luego que se convirtió en vara. Ahí habitaba, según en la Biblia nos dice en Hebreos 9:4. Todo eso habitaba en esa presencia, en el arca de Jehová. Después que salió, que Indiana Jones la encontró y Cazadores del Arca Perdida. ¿Has visto la película? Etcétera, etcétera. Y era algo importante para el pueblo de Israel. Ahí habitaba el Señor. Más tarde, ¿te acuerdas que el Señor construyó el tabernáculo? Y le pidió que construyeran el tabernáculo. Ahí es donde tenía que habitar la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Bueno, más tarde, que es lo que yo quería decir, después Salomón construyó el templo. Y esa arca la pusieron en ese lugar importante, ese lugar santísimo. Ese lugar donde los sacerdotes podían entrar una sola vez, ¿a dónde? Al año, y podían pedir perdón por los pecados de todo el pueblo para santificarlos. Pero los sacerdotes no podían entrar ahí como Juan por su casa, ¿verdad? Tenían que antes limpiarse de muchas maneras, por todo posible, el lavacro y toda la manera posible para poder entrar a la presencia de Dios. Pero en ese día, ¿quién eran los sacerdotes en turno? Elí. ¿Y quién eran? Ovni y Fines. Ah, caray. No creo que estaban muy limpios ellos, que digamos. Yo no veo una presencia de que ellos dijeran, a ver, tiempo, vamos a limpiarnos de antemano para poder entrar por el arca y después traerla aquí. Vaya, ellos eran sacerdotes y tenían la oportunidad de hacer eso, de entrar al arca. Pero, vaya, no había limpieza en ellos. Ellos blasfemaban el nombre de Dios. Ellos se acostaban con las mujeres que estaban sentadas a la puerta del templo. Y tomaban ofrendas. O sea, maltrataban al pueblo de Israel malamente. Es como cuando alguien va y te sirve un pozole con dedo, ¿verdad? Un pozole con dedo, ¿se has visto? Que le meten el dedo adentro y dices, ay, caray, no, yo no quiero ese pozole, ¿verdad? Porque ya lo tomaste, ¿verdad? Ya le metiste bien el dedo, ¿verdad? O hay gente que simplemente le sirven un platillo y se le cae un cabello, ¿verdad? Y dicen, ay, yo no quiero eso. ¿Tú has visto eso? Algunos le quitan el es que tiene, ¿verdad? Lo como. Pero imagínate, estos hombres trayendo el arca del pacto de Jehová. No hay nadie con celo de Dios decir, oye, estos hombres no, o sea, son los más pecadores. Qué triste posición. Dice la Biblia, el arca de Jehová, del arca de Jehová los ejércitos, estaba en medio de los querubines, que moraba entre los querubines, y en medio de ¿quién? ¿Sabes quién más? De Elí
de los hijos de Eli, Ofni y Fines. Híjole, qué tremenda combinación, ¿no crees? El arca de Jehová en medio de querubines, en la presencia de Dios, donde debía estar, pero estaba en medio de hombres pecadores. ¿Cómo podemos jugar a veces con eso, no? El domingo, bien espirituales, ¿verdad? Nos faltaría una aureola aquí, las alitas, faltaría que nos salieran así ya, con polvo, ¿verdad, mágico? Pero el lunes, ¿cómo está nuestra vida? ¿Verdad que no podemos jugar con ese tipo de cosas? Y la Biblia lo dice, el Señor lo describe. El arca, esa arca de Dios donde Dios habitaba, ese Dios de los ejércitos que temblaba la tierra cuando Él hablaba, ¿sí o no? Y el pueblo se atemorizaba, le decía a Moisés, mejor tú habla con Dios porque nosotros no, o sea, ese Dios tiembla, relampaguea, truena los cielos cuando Él nos habla. Estaba puesta entre hombres pecadores que blasfemaban el nombre de Dios. Ofni y Fines. En Santiago 3, del 11 al 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Dice así la Biblia. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada o agua dulce. Es decir, ¿qué significa? Necesitamos quitar los ídolos y definirnos delante de Dios y decirle: Señor, yo soy tu hijo porque ando en tu camino. ¿Te acuerdas que Dios odia la tibieza, sí o no? ¿Qué dice de la tibieza la Biblia? Que nos vomitará de su boca. Fíjate cómo Dios no fue justo con Ofni y Fines cuando tocaban el arca. Y no, sáquense de aquí, ustedes son pecadores. ¿No seramos a veces igual nosotros un poquito Ofni y Fines porque nos acercamos a la presencia de Dios aún con pecado y con maldad delante de Dios, y aún Dios tiene la misericordia de hacernos aceptos delante de Él y nos permite todavía traer, y no afuera, sino adentro de nosotros, su misma presencia de Cristo Jesús para ser usados por Él? ¡Qué gozo!, ¿no crees? Porque si Él lo hubiera hecho en ese momento, Ofni y Fines hubieran desaparecido en ese momento, como cuando se tragó de la tierra aquellos pecadores que habían ofrecido fuego extraño delante de Dios, ¿te acuerdas? Pero con Ofni y Fines dijo: ustedes pueden, son sacerdotes. Y no es la misma manera que nos llama a nosotros reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Si bien la presencia de Dios no estaba totalmente en el arca, porque nos damos cuenta que en el próximo capítulo que Will nos va a transmitir la próxima semana, aún Dios estaba trabajando por el pueblo de Israel, aún cuando el arca ya no estaba en Israel, sino estaba con los filisteos. Y aún Dios seguía trabajando a favor del pueblo de Israel, aún cuando Dios y en su presencia no estaba en Israel, en el arca. Ya no estaba el arca con ellos más. Pero no hay celo de parte de Dios de decir: esto es lo correcto. No hay alguien que diga en ese momento en 1 Samuel diciendo: por favor, vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Ahora, cuando trajeron el arca, imagínate, el arca, los sacerdotes la trajeron y la ponen delante de todo el ejército, y todo el pueblo estaba ahí. Y ven el arca. Acuérdate que habían perdido la batalla anterior. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel cuando ven el arca y la presencia de Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se fijas? 1 Samuel 4:5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué pasó? Todo Israel gritó con tan gran júbilo, que la tierra, ¿qué hizo? Tembló.
Tembló, o sea, fue tanto su ánimo del pueblo de Israel por ver que el arca del pacto estaba ahí con ellos. O sea, quiero que pienses un momento en eso. O sea, realmente, obviamente Dios estaba en el arca, pero no debería de ser la razón de su ánimo, porque Dios seguía estando con ellos, no el arca como tal. No porque traigas un arca, no porque traigas un amuleto en tu bolsa, tú puedes decir, bueno, hoy va a ser un buen día. No, la presencia de Dios está contigo en todo el tiempo. Pero para ellos, el arca estaba teniendo una posición de ídolo en su vida, en su ser, en su corazón. Si bien Dios pudiera vencer al pueblo de Israel, pero no porque el arca estaba en medio de ellos, sino porque Dios estaba con ellos, simplemente. Y no es esto así hoy en día. ¿Cuánta gente tiene ídolos en su corazón? Ídolos en sus casas, como amuletos para decir, ay, si tengo tal ídolo, si tengo mi billete de $1 en mi cartera, entonces me va a llegar buen dinero, ¿verdad? ¿Y cuánta gente por años trae ese billete de $1? Y hasta se está rompiendo ese pobrecito billete de $1, pero ahí está. ¿No es como un amuleto? ¿No es como un amuleto que lo están poniendo delante de Dios? Algunos dicen, bueno, si mi trabajo es todo para mí, pero ¿qué tal si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa? Se cae la vida. Algunos dicen, mi novio es el todo para mí, o mi novia es todo para mí. ¿Qué pasa cuando te deja y se va con otro? Se cae la vida de esa persona. Algunos dicen, mi equipo favorito es mi pasión y es todo en mi vida y en la cancha. Dice alguna frase. Pero ¿qué tal cuando tu equipo pierde? ¿Qué pasa? Se sigue el gozo, ¿verdad? Se cae la vida. Algunos tienen ídolos como estampas, imágenes u objetos. O algunos, a veces, porque el arca realmente era una cosa apreciada por Dios. Algunos tienen como ídolos su propia familia y lo ponen delante de Dios. No, es que mi familia no quiere ir a la iglesia. Y no, es que mis hijos no quieren que los lleve a fuerzas. O mi familia no quiere que vaya a la iglesia, no voy a ir. La verdad es que ellos estaban poniendo como en el arca el ídolo de su confianza para vencer esa guerra. Y no estaba ahí. Ese es el problema. Una vez a Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, Dios le habla a Ezequiel, le dice versículo en Ezequiel 24, 16, hijo de hombre, dice ahí a Ezequiel, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Ezequiel? El día de hoy te quito de golpe, dice, el deleite de tus ojos. ¿Y sabes cuál era? Su esposa. Y le está diciendo a Ezequiel, te la quito de golpe, porque ese es tu deleite de tus ojos. ¿No hacemos lo mismo cuando tú tienes uno de tus hijos y trae un celular y le está afectando en su escuela? ¿Qué haces tú? Dame el celular, porque eso te está afectando en la escuela. Oye, pero dámelo. Oye, es que eso que te está afectando, te lo quito. Oye, en internet te estás pasando demasiado tiempo, te lo quito. ¿No hará lo mismo Dios con nosotros? Cuando tenemos un ídolo en nuestro corazón y lo ponemos delante de Dios, como un trabajo, una casa, el dinero, nuestra vida, nuestro cuerpo o alguna persona en particular. ¿No hace lo mismo diciendo Dios, es que este es mi todo, ese es mi novio, es mi persona que más quiero en mi vida? Y dice, ¿eso te está afectando en tu vida? Te lo quito. Pero mi trabajo es el trabajo que yo quería. Desde chico era el trabajo donde yo quería estar ahí. Sí, pero te está afectando en tu relación conmigo, te la quito. Y fue exactamente lo que hizo Dios con su pueblo de Israel. ¿Ese es el ídolo para ustedes? ¿El arca? ¿Sabes qué voy a hacer? Te la quito. Y ese día aquella arca fue arrebatada del pueblo de Israel.
¿Qué quisieras? ¿Qué hay en nuestro corazón como ídolos que el Señor podría decírtelo y quitárnoslo de golpe de nuestras vidas? Porque diciendo, esto lo estás poniendo delante de mí. El Señor permitió esto como ejemplo a nosotros, porque eso fue un castigo que puso Dios delante del pueblo de Israel en Ezequiel. Y el pueblo de Israel preguntó a Ezequiel, oye, ¿qué nos vas a enseñar de esta situación? Porque Dios utilizaba mucho a Ezequiel de manera física, como objetos y de muchas maneras para mostrarle al pueblo de Israel su pecado. Y Ezequiel le dijo, sí, pues porque ¿qué le está mostrando? Perderán su templo, perderán sus hijos, el deleite de sus ojos, de un golpe de repente por Jehová, el Señor lo quitará. Y aún a pesar, el pueblo de Israel no reaccionó. ¿Cuánto el Señor nos tiene que quitar nuestras vidas para que reaccionemos y le demos gloria a Él? Alguien dijo, cuando mi placer o comodidad me lleva a desobedecer a Dios o me impulsa a dejar de hacer lo que debo de hacer, entonces eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Un ídolo no es cualquier cosa que se pega en las paredes o una estampita. Es cualquier cosa que te aleja de Dios. O tú y yo quitamos el ídolo que sostiene nuestra fe, o sabes que el Señor lo hará. Porque tú eres su hijo o su hija. Mejor que Dios sea nuestra razón de nuestra existencia. Y si tenemos que quitar algo, lo hagamos lo más pronto posible. En Samuel, en 1 Samuel 4, 14 al 22, aquellas noticias de la pérdida del arca no cayeron muy bien en el pueblo de Israel. Elí estaba sentado en el camino, dice la palabra de Dios, y su corazón estaba temblando, estaba preocupado porque se habían llevado el arca. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Elí no se puso preocupado antes? ¿Por qué Elí no se puso a buscar de Dios? ¿Por qué no dijo Elí, oye, en mi cadáver van a llevarse esta arca? ¿Por qué será que después nos lamentamos de a veces de las malas decisiones, cuando antes podemos hacer algo? Bueno, Elí estaba preocupado, dice que su corazón estaba temblando. Y el mensajero llegó y le dijo, de repente se escuchó un gran ruido en aquel pueblo, en Israel. Y Elí preguntó, oye, ¿qué es aquello? Y el mensajero llega con Elí y le dice, ¿sabes qué, Elí? ¿Sabes qué pasó? En el versículo 1 Samuel 4, 13, dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Versículo 18, nos brincamos al 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, porque el mensajero le dijo que el arca y sus hijos y mucha gente había muerto, dice, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado Israel, ¿por cuánto? 40 años. Cuando le llegó la noticia, Elí estaba sentado, acuérdate, le llegó la noticia y realmente su corazón se preocupó de tal manera que de sobresalto su silla se cayó hacia atrás y se desnucó y Elí murió. Fíjate, ¿hasta dónde había llegado? Un hombre pesado, viejo, y ya no podía ver porque sus ojos ya se le habían cerrado. Ese día era su último día. Y no solamente se habían llevado el arca, no solamente el pueblo de Israel había muerto, mucho pueblo de Israel había muerto, sino sus hijos, como la profecía había dicho que sus hijos iban a morir. Pero no conforme con eso, siguen las malas noticias. Como Job, ¿te acuerdas? Una tras otra la mala noticia, ¿te acuerdas? La nuera de Job, la nuera de Elí, que estaba embarazada, ella también escuchó esto.
Versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron, ¿qué? Sus dolores de parto. O sea, imagínate, esta mujer cuando escuchó la noticia, le vinieron los dolores de parto. O sea, tanto fue su preocupación. Su mundo se le había derrumbado y su pena de esta mujer era tan grande que superó su gozo de que su hijo viniera. La gente que estaba recibiendo al niño le estaba diciendo: no te preocupes, tienes un hijo varón. Y para ella, para las mujeres judías, tener un hijo varón en ese tiempo era causa de gozo, como de cualquier nacimiento. Pero para ella, para su mujer, su mente estaba entenebrecida porque su mundo se había caído por completo. El arca, su esposo había muerto y había sucedido una gran preocupación y una gran tristeza en el pueblo de Israel. Todo era pérdida total. Y las últimas palabras de esta mujer, cuando recibió aquella noticia, yo me pregunto, ¿cuáles serán nuestras últimas palabras antes de morir? No se te olvide pagar Coppel, ¿verdad? No se te olvide pagar los frijoles porque los dejé prendidos. Aquella mujer que está haciendo para todos lados y esto y lo otro. ¿Cuáles serán tus últimas palabras antes de morir? Sus últimas palabras de esta mujer, versículo 1 Samuel 4, versículo 21. Y llamó el niño, ¿cómo lo llamó? Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Esas fueron sus últimas palabras. Regularmente a la gente se les ponía un nombre que tenía que ver con su forma de ser. Ella decidió ponerle a su hijo: la gloria se ha ido. Cada vez que recordaban a aquel niño, se iban a acordar que la gloria de Dios se había ido en 1 Samuel capítulo 4 por causa del pecado del pueblo de Israel. Yo no sé tú, pero yo pienso que esta palabra de Icabod, o sea, yo creo que a lo mejor si viera, podemos poner la versión, por así decirlo, Matías podría ser una fuerza de ¿cómo debería haber sido este grito de esta mujer? O sea, una fuerza de ¡Icabod! O sea, gritando, decir: perdida es la gloria del Señor. O sea, ¡Icabod! Imagínate. Un grito de ¿dónde está la gloria de Dios? Pero independientemente, esa es mi versión. En la Biblia no dice que fue así. Simplemente fue un grito. Independientemente que para algunos sea un grito desesperado que la gloria de Dios ya se fue de sus vidas, o para otros sea un grito indiferente: bueno, ya Dios ni me interesa. Independientemente que para otros exista un corazón tan duro, entenebrecido, que no les importa que la Dios ya no esté en sus vidas. El punto es que la gloria de Dios se fue. Para otros puede ser causa de tristeza, porque ¿dónde está Dios? Pero para otros puede ser causa de ni me interesa, de hecho no me preocupa. Una vez Ezequiel describe que un día pasó esto en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era tan pecador, tenía tantas abominaciones delante de Dios, que aún ellos mismos se decían: bueno, al cabo no está Dios. Dice en Ezequiel capítulo 8:12: me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen: no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. O sea, no me interesa. Si Dios no está conmigo, pues me da igual. Pero a lo mejor hay gente todavía hoy en día que todavía tienen ese temor de Dios, diciéndole: Señor,
Señor, por favor, no te apartes de mí. A lo mejor va a haber algunos que gritarán y llorarán pidiéndole al Señor: Dios, que tu presencia en mi vida siempre esté. Y cuando sientan tantito que su vida se está alejando al pecado, rápido serán, gritarán y llegarán con lágrimas al Señor diciéndole: Señor, ayúdame, no me alejes de ti. Pero va a haber otros que van a decir: al cabo Dios no está viendo, al cabo Dios ya se fue. La misma presencia de Dios en Ezequiel capítulo 10, 11 se fue de Israel también. Es decir, este suceso nos recuerda que en Ezequiel volvió a pasar nuevamente. Dios se fue de la presencia de Israel por sus constantes pecados, su constante maldad del pueblo de Israel. La gloria se fue de Israel. Dios dijo: ¿saben qué, chavos? ¿O saben qué, Israel? Ustedes son tan pecadores que ya no más voy a estar con ustedes. Y se fue, y se alejó Dios de su presencia. Hubo años de silencio para el pueblo de Israel. Hubo una comunicación que fue cortada, que Dios ya no habló más al pueblo de Israel. No mandó más profetas, no mandó nadie más. Y le dijo: ustedes son un pueblo duro de corazón, que aunque sus oídos escuchan, no me escuchan. Tienes un corazón duro y entenebrecido. Pero también Ezequiel dice: yo volveré. En Ezequiel 11, 16 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Es decir, Dios ya no habita en arcas. Dios ya no habita en templos hechos por hombre. Esta profecía le está diciendo: yo habitaré en medio de ustedes y seré su Dios, en pequeños santuarios. ¿No dice la Biblia que nosotros somos qué? ¿Templos? ¿De qué? ¿Del Espíritu Santo? Ya no en grandes templos como el que construyó Salomón, sino esa gloria que quizá fue perdida en 1 Samuel capítulo 4. Está diciendo la Biblia que va a regresar nuevamente. Y le está diciendo al pueblo de Israel: yo les daré un corazón nuevo. Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿De quién creen que está hablando? ¿Cuál es la gloria de Jehová? ¿Cuál es la gloria de Dios? Si la gloria de Dios se fue del templo en aquel tiempo, en Ezequiel capítulo 10 y 11, ¿cuál fue la gloria que el Señor dijo que vendría nuevamente? Cristo Jesús. Juan capítulo 1, 14, el último versículo que vamos a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y vimos su qué? Su gloria. Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Independientemente que la gloria de Dios se haya ido, Dios prometió que volvería a regresar. Y lo hizo. Y mandó su Hijo a la tierra, la gloria del Padre. Y esa es la misma gloria que tú y yo traemos en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Hace cuánto? Pues hace 15 años a lo mejor. ¿Hace cuándo te acercaste al Señor? Hace 10 años, 1 año. Y habita ahí. A lo mejor para algunos ese espíritu está entristecido. Está ahí, pobrecito, alejado de Dios. A lo mejor para otros la gloria de Dios, dices: ya se fue, ya ni me habla Dios. A lo mejor para otros dicen: yo nunca he sentido la gloria de Dios en mi vida. Yo nunca he podido acercarme a Él, escucharle, buscarle.
A lo mejor otros dirán, es que tengo tantas cosas en mi vida, tantos ídolos que no me dejan verle. Amigo, hermano, no necesitamos pasar por estos valles de dolor y sufrimiento. Pero no porque Dios lo permita, sino porque a veces nosotros lo permitimos con nuestras acciones. Como Pablo decía, no entristezcáis al Espíritu. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jesús. Y si tú tienes ese Rey de Gloria ahí en tu vida, en tu corazón, sírvele, ámale. Quita cualquier ídolo, porque si no el Señor lo va a hacer. Y lo va a arrebatar. Va a doler. Como aquella mujer que se le cayó su mundo cuando se llevaron el arca. Pero ¿sabes qué? El que le hayan quitado el arca al pueblo de Israel, eso ayudó para que más tarde David decidiera recobrarla. Bueno, más bien se la regresaron los filisteos. David decidió tenerla y más tarde David decidió llevarla a Jerusalén. ¿Quién es ese Rey de Gloria? En Salmo 24:8, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Porque cuando nosotros hemos visto a Jesús, nosotros hemos visto al Padre y tenemos la gloria del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Dejamos este tiempo en manos de Dios. ¿Puedes empezar a tocar el glorioso intercambio, David, de favor? El glorioso intercambio.